Vamos a saludar al doctor Juan Falconi Puig, docente universitario y jurista. Con él vamos a conversar los próximos minutos sobre la situación del país. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Jaime. Como siempre, pues el gusto es mío y lo mismo saludo a la audiencia con los mejores deseos. Estamos listos para empezar rápidamente. Por supuesto. Doctor, bueno, empecemos. Lo que declara el presidente, ¿este es estado de excepción o estado de guerra? ¿Cómo describir todo lo que ha hecho el presidente de la República? Claro, sí, estupendo, Jaime. Yo creo que la pregunta es de lo más oportuna, porque particularmente hay mucha confusión al respecto, ¿verdad? Hay mucha confusión y yo creo que las personas que están más o menos enteradas debemos necesariamente colaborar para que la audiencia, la ciudadanía en general, tenga una idea clara de lo que se está viviendo y de cuál es el esquema aplicable. No estamos en guerra. No hay en la legislación internacional, en la legislación interna, no hay una consideración de esto para que sea una guerra. Y para decir en dos palabras, pues la guerra tiene muchas acepciones, pero generalmente arranca de los confrontamientos bélicos entre dos estados originalmente, porque esto se resumía en dos potencias, ¿verdad? Y para la guerra hay una serie de convenciones, hay como 12 o 13 convenciones que se aplican, que son convenciones internacionales. Ahí estamos hablando del derecho internacional público. Y hay que tener presente esto, el derecho internacional público tiene dos aspectos, el derecho internacional público en tiempos de paz y precisamente el derecho internacional público en tiempos de guerra, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional público, esa es una parte, porque hay también pues el derecho internacional privado, pero aquí nos estamos refiriendo al derecho internacional público. En la guerra hay hechos que considerar que de alguna manera se aplican hoy por hoy a lo que estamos viviendo. Hay tres situaciones jurídicas que analizar, y esto es básico. ¿Cuál es la situación y las circunstancias antes de la guerra? ¿Cuál es la situación y las circunstancias durante la guerra? ¿Y cuál es la situación después de la guerra? Son tres momentos distintos y que vienen aplicables porque ahí entran en juego distintos derechos y hay que estar al tanto de esos derechos. Y sobre todo del derecho humanitario, que es lo que se menciona en el decreto, creo que es el 111 del conflicto armado. Porque hay un primer decreto en esta materia del presidente, el decreto 110 del 8 de enero, que declara el estado de excepción. Después, al día siguiente, dice el decreto 111, en que ya hace una clasificación, una declaración de conflicto armado, que a su vez puede ser nacional o internacional. Entonces, no es que estamos en estado de guerra, pero sí estamos declarados oficialmente que puede ser una situación de conflicto armado, que también reúne unos requisitos para todos los estados, como vamos a tratar de anotar sistemáticamente a continuación, ¿verdad? Hay varias condiciones para que se considere los antecedentes, porque no es que se puede declarar un conflicto armado así porque sí, no es que porque un ampón común, un delito común se comete por ahí por la calle, amerita un tratamiento también de un conflicto armado generalizado. Esas consideraciones para el conflicto armado, según la jurisprudencia internacional, tienen que ese conflicto tener un nivel mínimo de intensidad. Está la declaración en los considerandos de los decretos, sobre todo en el primer decreto, en el 109, del estado de excepción, las condiciones en que está viviendo el país, las condiciones que se dan para esa declaratoria, porque de ahí es que con el decreto 110 avanza, o 111, perdón, avanza la declaratoria del conflicto armado. Para que esto sea, tiene que ser un grado de intensidad, un nivel mínimo de intensidad, repito, no son casos aislados, y las partes que participan en el conflicto armado tienen que tener una estructura de organización, que en el caso ecuatoriano la tienen. Y curiosamente, todas estas bandas, todas estas que son organizaciones,
tienen que estar estructuradas. Y están estructuradas, pero lo deplorable, lo lamentable es que esa reestructuración está básicamente liderada o situada en los centros carcelarios. De ahí parten los jefes, las instrucciones, etcétera, principalmente de los centros carcelarios. Entonces, ese es el lugar donde tiene que ponerse la máxima atención y el máximo cuidado, porque estamos viendo, aparte de este Fito que se escapó, estamos viendo que este Colón Pico, que lo acabaron de capturar por las amenazas que había, el temor y amenazas de atentar inclusive contra la fiscalía, contra la señora fiscal, rapiditamente se les escapó también. Y no se pueden evaporar, no se pueden, ni se ha sabido que se han ido por el aire volando, o no tienen alas. Entonces se han salido y escapado con complicidad interna. Complicidad interna, de qué niveles y de qué personas no las podemos saber, pero es evidente que por ahí tiene que empezar la investigación y la responsabilidad, y por ahí, por todos los abusos. ¿Cómo es posible que tengan un arsenal dentro de los centros carcelarios, etcétera, verdad? Entonces hay que mirar y atacar las cosas por donde está el origen, no necesariamente solo por las consecuencias, ¿verdad? Ahora bien, se puede decir pues que estos son bien organizadas, o sea, están dadas por ahí las circunstancias para considerar que estamos viviendo un conflicto interno, porque además esas bandas organizadas aparentemente tienen muchos recursos económicos por lo principal, que es lo que se está presumiendo. Al final del día no hay una evidencia en concreto, pero porque son producto del tráfico de las drogas. Y de otro lado, esas bandas internacionales se los califica en los decretos de transnacionales, que van más allá, ese es el transnacional, que va más allá de lo nacional, tendrían, y si van más allá, no es porque están trabajando en el exterior, sino porque tendrían vinculaciones con las bandas internacionales de los países vecinos, de países cercanos, que se dan, que esto pues no ha sido novedad, ¿verdad? Esas bandas internacionales existen en Colombia, o tuvieron épocas muy difíciles, en México, y parece que hay una coordinación interna, ¿verdad? Ahora bien, Hola. El conflicto armado interno es el término que actualmente, el término moderno, actual, de acuerdo al derecho internacional humanitario, que se le da a lo que antes se conocía como guerra civil, ¿verdad? Está enfrentado al Estado. El conflicto es con el Estado y las consecuencias las están pagando los civiles, todos los habitantes en los distintos niveles, porque están siendo atacados. Sí, Jaime. Doctor, ¿cómo identifican que todos son terroristas? ¿Quién identifica esas bandas que son terroristas? Claro, eso ya requiere básicamente. Es muy buena la pregunta suya porque es muy clara. Déjame ver si subo el volumen del parlante. Lo escucho muy bien acá, doctor. Allá, yo lo sentí un poquito débil, pero no, yo lo escucho ya no bien. me da más el volumen del parlante externo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que en la lucha, en el combate, en los conflictos armados, mire que estos que se tomaron el Canal 10 fueron capturados. Y cuando son capturados tiene que haber la investigación. Cuando son capturados tiene que haber las declaraciones, las versiones, que tienen que ser cotejadas. Todo eso lleva a las conclusiones que usted anota con tanta validez, porque eso es indispensable ubicarlo. No es delincuencia común, estamos en un conflicto armado no internacional, ¿verdad? Eso sale de todo ese análisis, de todo ese... cuenta inclusive la calidad de armamento que tiene. Ya, no es tengo un otra armamento, inquietud. Antes de que se me vaya. Perdón un ratito, déjame terminarle la idea, porque yo estoy seguro que con lo que usted va a plantear puede cotejar. Entra en juego, le decía, inclusive el armamento. Y lo que se vio en las imágenes de Canal 10 es que era un armamento primitivo, eran casi un montón de cuchillos, un fulano con una pistola. Esto sí es
curioso. Estos no estarían encuadrados en lo que se considera y en lo que se estima un conflicto armado no internacional, ¿verdad? Porque, repito, estaban con unas armas primitivas, unos cuchillos grandotes, algunos tenían una pistola. Estoy yo en lo que yo vi, que hemos visto casi todos la misma imagen, ¿verdad? Entonces, no se considera ahí eso, que estos sean parte de un grupo ya claramente terrorista, ¿verdad? La protección del derecho internacional humanitario se dirige a la protección del derecho de los estados. Pero perdón, Jaime, usted quería agotar algo. ¿Qué pasa cuando los militares que ahora están patrullando las calles se encuentran con casos aislados de un delincuente común que salió a la calle y robó a alguien y de repente le dan de baja a ese delincuente? ¿También lo consideran terrorista? No, pues que tampoco, es que ahí viene otro punto. Es un conflicto armado, Jaime. Pero no se puede empezar a matar a la gente en la mitad de la calle, como lo dice usted, pues. Pero no se puede. Pero se pueden dar esos casos. Claro. Y ahí voy a agregar algo, que es el caso, inclusive del que podría ser sospechoso. O sea, ven a una persona en una actitud sospechosa, exacto, en una actitud de esto, que pueden tratar de tener una intervención, estoy de acuerdo. Pero lo que no estamos hablando es que se trate de ejecuciones inmediatas, extrajudiciales y con pena de muerte. O sea, el tema tiene que ser analizado, cierto hay, todos vamos a querer soluciones, todos queremos que las cosas se normalicen en el país, que todos podamos trabajar normalmente, pero tienen que ubicarse las cosas y manejarse con sensatez, con conocimiento, ¿verdad? Porque para señalar un par de errores garrafales, por no ser grosero, errores garrafales, ¿cómo se puede desde la Asamblea? Yo no lo creía mientras lo oía, y lo mencionó también el presidente Noboa, ¿cómo se puede ofrecer anticipadamente indultos y amnistías? Eso es simplemente, y cómo ofrecer, a decir, no es lo mismo que le diga, mira, no sigas delinquiendo, que te vamos a dar el indulto y te vamos a dar la amnistía. Eso es no tener idea de las instituciones, claro, jurídicas de ambos supuestos que pueden, doctor, que pueden darse. La amnistía obviamente es para delitos políticos, ¿verdad? Claro, exacto. La amnistía es para delitos políticos. Solo para delitos políticos. ¿Y cómo además, le pueden dar amnistía a un militar? No hay posibilidad. Y además, la amnistía es para delitos políticos, y delitos políticos hay que estar por fuera de la amnistía, que no caben, que no es imposible. Por ejemplo, el de genocidio, atentados contra la humanidad, ese tipo de delitos no admiten amnistía, primero. Segundo, el indulto es por razones humanitarias. Pero para que haya indulto debe entenderse, y aquí no existe todavía la posibilidad de un indulto, que no digan disparates jurídicos, porque confunde a la gente, confunde a las personas y a quienes analizan y pueden colaborar en entender este tema. El indulto es por razones humanitarias. Y también tiene excepciones para que no se lo pueda dar. ¿Me explico? El indulto requiere una pena. Una pena ejecutoriada no es otra cosa que un perdón por razones humanitarias. Le doy el ejemplo. En Perú, de Fujimori, le dieron un indulto después de 20 años de una prisión, 20 años, algo así, 25 años, no tengo el dato exacto, quiero aclararlo, pero le dieron un indulto por razones humanitarias. El requisito es una sentencia condenatoria y que se esté ejecutando una pena para que por razones humanitarias. A Fujimori estaba enfermo, tenía un cáncer, llevaba 20 o 25 años cumpliendo una condena, ahí le dieron por eso el indulto, ¿verdad?
Entonces, en nuestro sistema legal, que es importante tenerlo claro, la base legal para el conflicto armado está dicha y está contemplada en el artículo 164 de la Constitución, que habla de conflicto armado, puede ser internacional o puede ser interno. La grave conmoción interna, el desastre natural, la declaración, ahí amerita la declaración de un estado de excepción, que es lo que se ha hecho y que es lo que se ha dado, ¿verdad? Pero en el estado de excepción, artículo 164 de la Constitución, tiene que considerarse también varios principios. El principio de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, que está dado en 60 días, territorialidad y razonabilidad. No es que se dicte un estado de excepción porque sí. Y estos son los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y en el caso del conflicto armado, en el Código Integral Penal, se contempla también, sea ese conflicto armado nacional o internacional, las disposiciones del conflicto armado internacional o no se aplican desde el día que se produce, desde el día que ha lugar, desde que tiene lugar, independientemente de la declaración formal, no desde la fecha del decreto, que es la declaración formal, sino desde el día que surgen los problemas, ¿verdad? Y decreta el estado de excepción en todo el territorio nacional o parte del territorio nacional. Y ahí se va dando el cumplimiento de estos principios de la razonabilidad, proporcionalidad, territorialidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un marco, repito, es un amplio marco jurídico que hay que considerarlo y que de todas maneras Doctor, tiene que para que sea más eficiente y para que sea declarado constitucional todo esto en la acción del gobierno, pero que se tenga claro que tiene que ser coherente, jurídicamente estudiado y válido. No, en esos decretos hay hasta faltas de ortografía. Ese decreto del 110 tiene 14 páginas, 10 de exposición de motivos. O sea, para cumplir la parte que se denomina la motivación. La motivación son los hechos que hay que describirlos perfecta y completamente y adecuar para que esos hechos se adecuen a la normativa legal y constitucional. Pero no hay que hacer unas historias, 10 páginas de considerando, 4 páginas del decreto propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, esa es una costumbre que viene de Lazo, como no sabían qué hacer esos asesores legales de Lazo, que aquí por a veces que por aquí andan algunos en la misma línea, rellenaban de considerando la cita de un montón de artículos. El hecho que da lugar al estado de excepción y en concreto cómo adecua ese hecho en la parte legal, en la Constitución y en la ley de seguridad pública, esos son todos los considerandos describiendo las situaciones. Entonces hay que facilitar también a los administradores de la parte jurídica, que son porque estos son el esquema a los que tienen que sostenerse los mismos militares y los mismos encargados de la operatividad de esta defensa. doctor. Sí, Jaime. Doctor, mi compañero Gustavo Jiménez también tiene inquietudes para usted. Gustavo, ¿cómo no? Buen día. Gracias, Jaime. Doctor Juan Falconi, un placer tenerlo aquí con nosotros en Los Especialistas. Permítame poner el dedo en la llaga en esto, porque usted ha hecho una explicación muy exhaustiva y muy precisa sobre el tema del decreto, pero aquí, en este problema que estamos viviendo actualmente, se ha pensado en voz alta desde el gobierno anterior que hay contaminación dentro del Estado, específicamente en la fuerza pública. Un embajador norteamericano dijo y señaló claramente que habían altos mandos contaminados en el narcotráfico. El día de ayer, el presidente Daniel Noboa manifestó lo siguiente: los miembros de la policía y fuerzas armadas que asistan a terroristas serán depurados. Nosotros cambiamos el alto mando del comando conjunto. Sacamos 5 de 8 generales de alto rango que habían sido ascendidos en los gobiernos pasados.
este mensaje le echa la culpa al gobierno de Lasso. Claro, sí, porque viene de ahí. Y como yo dije hace un momentito, viene desde esa época, como dije hace un momentito, los centros de operación han sido los propios centros carcelarios. Y no es posible que en esos centros carcelarios, que tiene que haber unas seguridades mínimas, y mire que digo mínimas, hago énfasis en mínimas, cámaras, controles de ingresos, ¿cuándo y cómo? Dicen que este Fito se fue en Navidad y se dan cuenta recién. ¿Y cómo es este Colón, el hoy, el otro que lo coge por las mismas se salió? Pero se salieron caminando, no se fueron volando, no se fueron en helicóptero, se salieron, permite presumir fácilmente, con la complicidad interna. ¿De quiénes? ¿De cuántos? No los podemos saber, pero complicidad interna absolutamente. Y eso tiene que ser investigado, porque miren cómo está todo el país convulsionado, y además de que se están, porque yo sí creo que hay algo ahí, no son necesariamente las bandas, sino delincuentes comunes que se están aprovechando de las circunstancias, para asaltar a cualquiera, en cualquier momento, a cualquier hora. Pero con algo que quiero anotar también, que es que está a la vista. Y todos, la gran mayoría de estos ataques son durante el día. ¿Verdad? Me refiero ahora al toque de exención, porque dice la Constitución que tiene que ser proporcional. Durante el día, bueno, a las 11 de la noche, todavía le afecta a mucha gente que trabaja de noche. Los restaurantes, los taxistas, la gente de mi estudio ayer, dos personas han tenido que llegar casi caminando a su casa. ¿Por qué tiene que cortarse a las 5 de la tarde el transporte público? Eso ya es dentro de las circunstancias dramáticas que se viven, que afectan inclusive el estado de ánimo de las personas por la seguridad y la falta de confianza en el ordenamiento público en un país como estamos viviendo ahora, que encima le toque irse al trabajo a pie o si se llega a ir en un bus o en un taxi, le toque a las 5 de la tarde regresarse a pie. Eso es dramático, no se puede así. Y son distancias que estamos hablando. Una chica de la oficina dijo, tienen obligación de avisarme apenas lleguen. Doctor, acabo de llegar, tuve que venir caminando a la casa, me he demorado 1 hora y media. Doctor, pero ¿qué seguridad tiene la ciudadanía ante estos hechos? Porque usted dice, es la delincuencia común que se está aprovechando, pero esto no es nuevo, pues. Hay los famosos vacunadores que obligan a los negocios a quebrar, a los transportistas a perder sus unidades, inclusive a perder la vida. ¿Cómo salir a la calle en esta forma? Claro, ahí tiene que venir la protección del Estado, que tiene que ser amplia, suficiente. Claro, pues que se va ahí a agregar, y es una realidad, obviamente, que habrá limitaciones económicas, limitaciones de personal, etcétera, porque esto viene abandonado. Y déjeme decirle que yo lo revisé el tema, no tengo hoy por hoy las cifras en la mente, pero en el gobierno de Lasso, el presupuesto de los centros penitenciarios fue reducido. ¿Sí me explico? Y ahí están partes de las consecuencias, al punto que se han convertido desde ahí en los centros de operación. Pero a la gente hay que brindarle seguridad, porque si no, estamos en un país que está trabajando a medias. Ayer, anteayer, y esto va a durar hasta mañana viernes, se ha tomado como vacación. Esto es decir, que no estableció vacación, que estableció el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana, pero que el transporte público se interrumpe a las 5 de la tarde. Esto debe ser controlado. Deben ser los transportistas públicos obligados a trabajar cuando menos hasta un momento antes, un tiempo antes de las 11 de la noche que empieza el estado de queda, ¿verdad? Porque tampoco es que de repente nos convertimos en tierra de nadie, y tienen que las mismas autoridades ser coherentes. En esto tengo que insistir, porque no puedo entender qué clase de asesoría jurídica tienen. ¿Cómo pueden en la Asamblea ofrecer amnistías e indultos por anticipado? No, todo lo que hayas hecho te voy a declarar amnistía. O sea,
perdonar de manera general a todo el mundo. La amnistía es por el delito político, tiene que ser declarado político el delito, para que de ahí esos casos individuales, uno por uno. Y el indulto, repito, no es tampoco generalizado ni anticipado, porque además se aplica el derecho internacional humanitario. Y para que se aplique un indulto con base en el derecho, en el derecho internacional humanitario, tiene que ver el caso concreto. No todas las personas merecen indulto. Y para que haya indulto tiene que haber una condena. O sea, todavía no existe ni un juicio, ni unos enjuiciados en concreto, con nombres y apellidos por todos estos conflictos, por este conflicto armado, y ya tienen la oferta de la amnistía y del indulto. Es una barbaridad eso. Doctor, hablemos ahora de esta ayuda que diplomáticamente el Ecuador está recibiendo. Presidentes, expresidentes, estados se han manifestado en apoyo al Ecuador por lo que está pasando. Directamente los Estados Unidos, entiendo, ya ha enviado marines al Ecuador para tratar de resolver estrategias que ayuden a este gobierno a controlar la situación. Pero esta situación de terrorismo que lo ha calificado el presidente Noboa, no deja un poco como en manos de ciertos poderes extranjeros la soberanía del Ecuador. O sea, es importantísimo recibir esa ayuda. ¿Es necesaria recibir esa ayuda? Claro, la ayuda puede ser necesaria y sobre todo cuando se escapa de las manos. La cooperación es importante. Mire que ahí hay distintas reacciones, que esto es importante. Noticia que tengo de ayer es que el gobierno peruano dispone control en la frontera norte, que es la frontera con Ecuador, ¿verdad? Porque a su vez sí tenemos, y ese sí me parece que es un buen punto, pero esto está normalmente también sujeto a tratados internacionales, porque nosotros tenemos un exceso de población de PPL, ¿no? Para que la gente que no necesariamente maneja estos términos, PPL es las personas privadas de libertad. Entonces tenemos un exceso, tanto es que se dice ahí que hay esto está saturado los centros de detención, los centros penitenciarios. El hecho de que bajo un esquema, porque tampoco mandarlos de vacación, devolver si hay más de 1000 PPL que son colombianos, devolverlos a Colombia. Creo que Colombia tiene más apertura y en el caso de Perú creo que había más restricción, pero porque esos son delincuentes y se los devuelve. Están cumpliendo sentencia algunos, o no sé cuántos, no está el porcentaje informado, pero están cumpliendo sentencias, son delincuentes, está bien devolverlos a sus países y sus países verán, no podrán llegar sin nada. Ahora está claro, hay un tema también, no está fácil la solución, porque en el derecho penal lo que prima es la territorialidad, ¿sí me explico? Y ahí son temas que la cooperación es bienvenida, es una preocupación que tiene y es bienvenida, digo, de ninguna manera, pero eso tiene que ir desarrollándose con cierta calma, con cierto análisis, no como decir en el ejemplo que me tiene impresionado, de indultos y de amnistías anticipadas anunciadas con bombos y platillos. Eso es absurdo, ¿no? Doctor, eso es casi como que le digan, hagan lo que quieren hacer, cometan todos los delitos, cometan todas las infracciones, que nosotros lo vamos a exonerar, pero ya retírese. ¿Qué es esto? Aquí cabe la pregunta, y con esto le paso la oportunidad al director para que continúe la entrevista, pero aquí cabe preguntarse entonces, ante las medidas que ha dispuesto el presidente, donde ya las Fuerzas Armadas han salido a hacer lo suyo, y donde ya están extraditando, las preguntas que se refieren a estos hechos que ya estamos viendo, es decir, los militares ya tienen la opción de ejercer la fuerza y ya los presos están siendo extraditados, las preguntas de la consulta popular pierden peso, algunas, ¿no? Claro, bueno, es que había preguntas inútiles porque todos te podía hacer, en realidad, básicamente todo. En las preguntas, las tengo acá a la mano, tendría que revisar los papeles,
Buena el comentario suyo, valga la redundancia, las preguntas y las preguntas de esta. Porque se está ejecutando lo que se preguntaba. Si quiere que se incorpore el elemento del ejército a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra estas bandas, claro, eso ya se lo está ejecutando ahora. Por eso se hablaba, habría que volver de una en una a las preguntas, pero por eso se hablaba de que las preguntas eran inútiles. ¿Me explico? La consulta es válida, pero las preguntas eran inútiles y tenía la mayoría en lo que es materia penal, para la represión penal, para que intervengan las Fuerzas Armadas, se está dando con un estado de excepción sin la consulta, sin la necesidad de la consulta. La consulta en su mayor parte, casi toda, es inútil. Salieron recién las 9 preguntas adicionales que todavía no las tengo estudiadas, las podemos perfectamente comentar en una próxima reunión, una próxima entrevista, pero de las 11 primeras no se justifican en realidad. Se está haciendo todo lo que se estaba preguntando. Primero, y la que remata con los casinos es una barbaridad. Alguien, creo que era Roberto Isurieta el que decía que son 25.000 plazas de empleo, hay que ver si llegan a 2.000, o de cuántos casinos están hablando, y cómo van a hacer los controles para los casinos. ¿Alguien quiere reinstaurar ese negocio de los casinos? Y esa es la pregunta. ¿Qué aporte tiene para la sociedad, para la producción? Ni en el número de posibles fuentes de trabajo que genere, ni en la actividad misma, porque eso se presta para el lavado, y ahí dice, claro, hay que poner controles, pero si estamos viendo que los controles no funcionan ni en la penitenciaría, que los detenidos más peligrosos entran y salen como si nada y se fugan como si nada. Entonces, eso no, y en esto de los casinos, por ejemplo, comparando eso, mientras que a los adultos mayores en ese decreto último de ley urgente económica, a los adultos mayores se les quitó el IVA, y a los grandes evasores que les deben millones de millones al fisco y que tienen que pagar intereses con los recargos, las moras por no haber pagado oportunamente, se los exoneran. O sea, no hay proporcionalidad por ningún lado, ¿no? Todo esto hay que tenerlo presente porque la gente, más allá de que se da cuenta, si analiza los hechos, las cosas y las propuestas, lo va sintiendo en carne propia. Ahí me pedía que daba realmente, le contesté, les di una idea por vía X, antes que Twitter, un seguidor, yo puse algún mensaje, que pongo generalmente mensajes concisos, si no son frases válidas de grandes pensadores, una opinión jurídica en pocas palabras, pero decía, ayúdenos, ¿cómo podemos hacer? Y ponía la foto de la planilla de la luz, que no tenía cómo pagar la planilla de la luz, un adulto mayor porque les quitaron el IVA. Eso no es proporcional, no es lógico, no es justo, ¿no? Doctor. Y eso fue aprobado en la Asamblea. Doctor, ¿es necesario en este momento de crisis que vive el Ecuador hacer una consulta donde se va a gastar más de 60 millones de dólares? Sin embargo, vemos que los patrulleros de la policía, los narcotraficantes tienen que arreglarlos porque el Estado no tiene cómo arreglar los patrulleros. Pero mire, yo suelo decir, Jaime, que Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable. Los narcotraficantes, los delincuentes financian, ya vi esa noticia también financian la reparación de los vehículos de la policía. ¿Y cuánto más financiarán en los centros carcelarios para entrar, salir y moverse como en casa propia? ¿Verdad? ¿Cuánto hay? Y hay un aspecto fundamental también que no puede pasar por alto. En las noticias veía, Jaime. Doctor, porque no me vengan a decir que Fito se fugó solito. Exacto. Fito salió por la puerta de entrada y salida de todos. Caminando. Y lo mismo Pico. Exacto. Exacto. Eso es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Pero a eso agreguemos algo más, Jaime, que no podemos dejar de mencionarlo. ¿Y qué pasa con los jueces? La impunidad, que lo tengan claro, se consagra en los jueces. La impunidad
se lleva a cabo en los jueces. Nombraban el juez con nombre y apellido a un juez que le había dado 6 o 7 veces libertad a Fito. Y lo único que ha hecho el Consejo de la Judicatura es suspenderlo. Esos jueces prevaricadores tienen que terminar en la cárcel, al lado de Fito y de todos estos. Esos jueces prevaricadores. Y aclaro lo que quiere decir prevaricadores para la gran audiencia. Que fallan contra ley expresa o no hacen lo que la ley manda. Y todos esos están billeteados para eso. Y eso es lo que se sabe y lo que es notorio es en lo penal, ¿verdad? Pero en lo civil son otra cosa. No se les puede ver la cara, no se puede hablar los jueces, despachan cuando les da la gana, tarde, mal y nunca, no les importa lo que sufra las partes procesales, las necesidades de una parte procesal, el sentido de declarar y hacer la justicia bien y pronto no existe. Pero los jueces tienen total impunidad. Tengo información, se me ha dicho, que cuando van y le dan, y los compran, le dan una coima a un juez, pueden arreglar con o sin el Consejo de la Judicatura. Vale decir, el funcionario que maneja las quejas en el Consejo de la Judicatura o entra también en el juego o si no, no está completo. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante, no se ataca, porque y que se tenga claro, para una gran compañía, 10 millones, 1 millón, 30 mil dólares, 50 mil dólares, puede ser nada o muy poco. Pero esa misma cantidad, no digamos, hablemos de $1,000, 10,000 dólares, 11,000 dólares. Para un trabajador medio es un año de trabajo, es su vida que está en juego. Eso, los jueces son insensibles en términos generales, obviamente, ¿no? Y gracias a Dios en términos generales, pero cada vez es mayor el número de jueces. Y doctor, la única sanción que le han puesto es suspensión. Eso es noticia. Ya ni me acuerdo y prefiero ni acordarme el nombre de ese juez. Suspensión. O sea que después de un par de meses, 3 meses, lo ponen de vuelta y que otra vez esté poniendo en libertad a los narcotraficantes. Los argumentos, hay que leer esas sentencias deplorables, deplorables. Ese tema no se lo ataca, no se lo enfrenta Jaime. Y eso doctor, es lo que tiene podrido al país, podrido el sistema de justicia del país, porque no hay un país ni una democracia que pueda ser ejecutable, manejable como tal democracia si no hay un sistema de justicia oportuno, serio y confiable. Doctor, ya en la recta final le voy a dejar 2 preguntas. ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional con respecto a los decretos del gobierno? Y la otra, si está bien que se combata primero las acciones y no las causas de la inseguridad en el país. Claro. La Corte Constitucional pues también tiene muchos temas con los que no hemos coincidido algunos profesionales, ¿verdad? Algunos. Ya yo tengo en particular, ya hay jueces, buenos jueces constitucionales, juezas de excepción, pero hay unos fallos deplorables también. Sin embargo, en términos generales, la Corte Constitucional tiene que decir, todas estas preguntas no tienen ninguna fundamentación constitucional porque se lo puede hacer por vía normal. Además, se puede hacer por vía normal la reforma a la ley. Además de que si la consulta se llevase a cabo y se aprobase, tiene que necesariamente darse la reforma legal. Debió enviar los proyectos de ley porque terminan igual en la Asamblea. Y en la Asamblea que tengan claro, como usted bien lo señala, para terminar en la recta final, que tengan claro que no pueden anticipar, en otras palabras, no pueden generar los efectos de una sentencia antes de que sea dictada. No pueden asegurar exoneración ni una amnistía por delitos que no han sido calificados todavía de políticos, porque el narcotráfico no es un delito político. Lo que ahora vivimos antes se llamaba guerra civil y tenía otras connotaciones, porque eran confrontaciones internas, pero más con
con una connotación política, ¿verdad? Eran confrontaciones con una connotación política. Ahora estamos en un conflicto no armado interno, en un conflicto armado interno, eso no internacional, eso está claro. Pero no hay motivos políticos de por medio, no hay peleas de doctrina, no, hay delincuencia organizada. Están estructurados. Los centros, que es uno de los requisitos para que sean considerados así, y los centros de operación parten de las mismas penitenciarías. Entonces, y que se les asegure a esos sujetos amnistía como que si fueran delitos políticos, que no lo son, ¿verdad? E indultos, que se requiere que exista sentencia y que se la pueda modificar o perdonar por razones humanitarias, que no están esgrimidas y no están dados. Los que agarraron en Canal 10, hay hasta menores de edad, y todos son unos jovencitos que recibían instrucciones según se vio en las escenas. Esos no tienen por qué acogerse ni a la amnistía, y menos a un indulto, ya le digo, de una sentencia que no se ha dictado. Entonces hay que tener claros los conceptos, Henry. Hay que tener claros las atribuciones del Estado y hay que coordinar las acciones del Estado con un poquito, aunque sea el menos común de los sentidos, con un poquito de sentido común y de asesoría jurídica válida. Porque no terminen después también casos de excesos que se den ahora, que terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque en el derecho penal humanitario dice que hay que respetar los derechos humanos también, y lo dice el último decreto. Entonces, hay que resolver el conflicto coordinadamente, con inteligencia mínima, con experiencia, buscando y llamando a la gente que tiene experiencia. Pues, no es cuestión que el Estado lo van a manejar solo los jovencitos, a título de que son jovencitos nada más, y muchos de ellos orgullosos de su juvenil ignorancia. No, pues. Entonces tenemos que usar todas las armas y todos los recursos humanos y materiales que tiene el Estado para combatir este flagelo con eficiencia y sin más sacrificio para los ecuatorianos. Es eso, Jaime. Doctor, creo que todavía tenemos otra pregunta de mi compañero Gustavo Jiménez. Sí, básicamente en este tema de la extradición, doctor, porque en la pregunta de la consulta que pretende poner el presidente Noboa, habla de extraditar a extranjeros en general, no especifica qué extranjeros, si extranjeros con delitos, extranjeros con pasado judicial. O sea, ¿esto no afecta de alguna manera el derecho que tienen los ciudadanos del mundo a venir al país? ¿O a los que ya viven aquí? Gustavo, muy válida su preocupación, porque esto aplica en cualquier país para empezar. Entendamos qué es la extradición. La extradición es, para poner el ejemplo que eso facilita, en Estados Unidos comete, en Ecuador comete un delito alguna persona, algún sujeto. Se va a Estados Unidos, como puede hacer a cualquier otro país, ¿no? Argentina, Panamá, a Europa, lo que fuere. Pero ya salió el ejemplo de Estados Unidos, que es con el que más ha ocurrido estos casos. Y se queda en Estados Unidos. El proceso en Ecuador a veces se suspende, a veces puede suspender, o pongamos que se va cuando ya existe una sentencia. Ecuador puede reclamar, en eso consiste la extradición y aplica viceversa. Ecuador puede reclamar que se lo devuelvan para que cumpla una sentencia dictada en Ecuador por un delito cometido en Ecuador. En eso consiste la extradición. Esto, le voy a decir algo que es realmente interesante. Ahí hubo tanto manejo, tanta porquería, tantos jueces comprados que se burló. Yo algo de lejos oí, no quiero recontraasegurarlo de ninguna manera, hago la reserva, pero que Estados Unidos reclamaba durante el gobierno del presidente Correa que le manden
unos, yo no sé si eran americanos, pero que le manden, que extraditen unos sujetos que habían cometido delitos allá y estaban acá, que los extraditen para que cumplan las condenas allá. Y entonces que el presidente Le Correa les había planteado decir, bueno, claro, perfecto, pero ustedes también devuélvanos y extraditen a Isaías, que cometió aquí unos fraudes de miles de millones y Lazo le devolvió los bienes, ¿verdad? Y siguen mandando y mangoneando a los jueces, a todo el mundo, que Isaías también los devuelven porque también estaban condenados en Ecuador, en sentencias que las amañaron para dejarlas en nada después, pero ese sería un caso aparte. Y con esto quedó claro, era un poco la noticia que yo había conocido de lejos, nada certificado directamente con nadie, hago la reserva. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre con esto? La extradición normalmente funciona con convenios internacionales, bilaterales o multilaterales, Gustavo. Entonces, si hay un convenio, y con Estados Unidos teníamos un convenio del siglo pasado, de principios del siglo pasado, no sabría si ahorita cuál es el estatus, porque no tengo noticia de que se ha hecho un nuevo convenio de extradición, Doctor. un tratado. Con Paraguay no hay, y por eso dicen que Lenín se fue a instalar en Paraguay, Lenín Moreno, porque eso básicamente, y la Constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de ecuatorianos. O sea, si hay un extranjero que allá lo reclaman porque allá cometió el delito y vino a refugiarse acá, lo podrían volver. Pero para que se pueda permitir la extradición de ecuatorianos, habría que reformar la Constitución. Doctor, queremos agradecerle. Le he contestado en pocas palabras lo que quería para no dejarlo en el aire, mi querido Gustavo. Doctor, queremos agradecerle. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Siempre agradezco yo, mi estimado Jaime. Y que se note que he preguntado por Carlita, que no la vi aquí. Carlita está lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes está Gustavo. Gracias. Ya, muy bien. Ya, Gustavo, mucho gusto. No es ninguna, sino que siempre recuerdo a Carlita, que es muy amable conmigo. Jaime, buen día a ustedes y mil gracias por la oportunidad, ¿no? El doctor Juan Falconi Puig, jurista y docente universitario, conversando con los especialistas de Ecuador en Directo.